Gloria a Dios. La convención de los creyentes del sureste número 40. Gracias. ¿Cómo les gusta este aspecto nuevo que tenemos? Quiero que sepan, y ustedes bien saben quiénes son ustedes. Los fieles del lunes por la mañana. La oración del lunes por la mañana tempranito. Ustedes son los que llamo yo los fieles, pero de corazón. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Todo bien? Amén. Hank, pasa por acá por un momento. Quiero decir algo. Se pueden sentar. Estaba viendo el programa de nuestro hermano Hank. Y él está hablando sobre el año 2020. Van a recibir el mejor trabajo que han tenido. Van a tener éxito como nunca antes. Y estoy haciendo mis ejercicios y la gente va a decir, este hombre, quién sabe por qué habla así. No sabía que venía el virus de corona. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabía? Escuchen. Cuando el profeta de Dios comienza a hablar por la palabra de Dios, Él nos está dando algo para decir. Nos está dando algo para creer. Amén. Esta es la cosa, hermano Copeland. Cuando se profetizó que esta sería la década de diferencia, dándole a los hijos, él profetizó el agosto del 2019. Dijo, esta década comenzaría y habrían plagas como en los días anteriores. Pero escuchen la palabra que les hablo. Cuando vean que comienza, se cumplirá o llegará a un lugar de descanso y de mi bondad, dice el Señor Dios. Así es que seguiremos viendo a Dios manifestarse. Te amo mucho, mi querido hermano. Gloria a Dios. Alaben al Señor, alaben al Señor. Gracias, Señor Jesús. Eso es lo que los profetas del primer pacto hicieron. Le dieron al pueblo algo que decir y les mostraron al pueblo cómo era Dios. Y usted puede aceptarlo o rechazarlo. Yo lo acepto, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Estamos tan agradecidos de estar fuera de nuestras casas, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Padre, te alabamos y abrimos esta convención esta mañana en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y dedicamos esta convención, este centro de convenciones, desde ahora hasta el sábado en la noche. Esta es una catedral de fe, una catedral de milagros y muestras extraordinarias del Espíritu de Dios en este lugar. Y veremos más de los dones del Espíritu Santo. Veremos más manifestaciones del Espíritu Santo. Veremos más cosas repentinas en este lugar, comenzando hoy y hasta el sábado por la noche. Gloria a Dios. Así será. Y te damos gracias en esta mañana. Gracias en esta mañana. Gloria a Dios. Para ser obedientes a tu palabra escrita, oramos primero que todo por todos los hombres, reyes y todos los que estén en autoridad. Oramos oraciones de acción de gracias e intercesión y súplicas. Te damos gracias y te alabamos y te adoramos
que esto es bueno en la vista de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el que se entregó como ofrenda para testificar al Padre de nuestra salvación. Y nosotros somos testimonio de eso hoy día. En el nombre del Señor Jesús, yo creo y yo recibo la unción esta mañana para servir en el oficio de profeta, para predicar y sanar por medio de Jesús. Y te damos toda la gloria y toda la honra y atribuimos a ti toda la gloria por cada palabra que será hablada, cada hecho y cada palabra y cada cosa buena que ocurre en este lugar. Se lo atribuimos todo al nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. En su nombre poderoso oramos y creemos que lo recibimos y decimos amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Alaben al Señor. Eso es muy bueno, muy bueno. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Durante este tiempo que yo tengo esta semana, vamos a estar hablando sobre sanidad. Vamos a estar hablando la sanidad en combinación con la respuesta a una pregunta que se ha hecho por todos los siglos. ¿Por qué es que cosas malas le suceden a personas buenas? Es tan simple que tiene que tener ayuda para no entenderlo. Gente buena toman decisiones malas. Es asombroso el efecto en forma de cadena que tienen esas elecciones malas que hace uno. Tiene un efecto continuo y sigue y sigue y sigue. Les comparto esto que es algo muy sencillo, muy simple. Espérenme un segundo, un momento. Quiero bajar a donde puedo estar más cerca y hablarles como familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sí, esto es mucho mejor. Qué bueno verlos de cerca. Mientras que abran sus Biblias, iba a decir a Marcos el capítulo 6. Hace años hay una diferencia en ser sano y estar bien. Las personas que están bien nunca se enferman. Esa es la meta, no enfermarse y nunca tener que ser sanado. Yo tomé una decisión de calidad. Fue una decisión desde ese momento y no tiene argumento alguno. Ya ese es el final, ya no hay ni que orar sobre eso, ya queda establecido con firmeza. Yo no voy a consumir nada para mi cuerpo que no sea orgánico. Voy a utilizar solamente productos orgánicos. Así que no mucho tiempo después de eso, tuvieron la primera producción de este tipo de goma que usan para el pelo. Y alguien podía sencillamente ir y comprarlo. Y esto es algo muy bueno. Y su ingrediente principal era un aloide. El ingrediente principal se podía disparar en una forma de atomizador, como un atomizador.
Y mi pelo siempre era bien lacio, pero comenzó a tener como unos colochitos y eso me estaba irritando. Y yo me preguntaba, ¿por qué es que mi pelo se está acolochando? Y no me molestaba mucho que la parte, mi pelo se estaba oscureciendo. O sea, las canas estaban desapareciendo. Y conforme avanzaba en años, mi pelo estaba del mismo color. Y la verdad es que yo no tenía ninguna preocupación sobre eso. Hace como una semana estoy mirándome en el espejo para peinarme o arreglarme. Y la señora que siempre ha preparado el pelo de Gloria por 30 años, tenía un salón en Houston y se jubiló y ha venido a trabajar con nosotros todo el tiempo. Ella me corta el pelo y de Nancy, de Vivi, esa cosa de Amway hace que su pelo tenga como colochos. Y me dijo, por supuesto que sí. Esa pequeña elección y el efecto consiguiente. Qué asombroso. Encontraron Marcos el capítulo 6. Marcos el capítulo 6. Y el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos y recorrían las aldeas. Ahora mismo, este es lunes por la mañana, ahora mismo vamos a deshacernos de toda incredulidad y vamos a abrir el camino para que entren las obras maravillosas. Digan, yo soy un creyente, yo no soy uno que duda, yo creo en obras maravillosas. Ven, obrador de milagros, eres bienvenido en mi casa, eres bienvenido en este lugar. Así será y de ninguna otra forma, porque nosotros estamos en un acuerdo santo. Satanás, te atamos todo principado, atamos todo poder, atamos todos los gobernantes de esta tierra y todo espíritu maligno en los cielos. Cállense, salgan y no regresen. Ahora vamos a atender los negocios del rey. Gracias, Señor. La sanidad pertenece a nosotros los creyentes. Pero, hermano Copeland, yo no entiendo eso. Bueno, tenemos toda esta plática religiosa de que si es nuestra necesidad o no. Si usted está escuchando eso, déjeme preguntarle, ¿por qué no sería la voluntad de Dios sanarnos? ¿Por qué no sería la voluntad de Dios sanarnos? Espiritualmente hemos nacido libres sin ningún... Yo nací libre sin ningún trasfondo religioso. Yo era muy joven cuando mis papás se convirtieron. Ellos no hablaban de sanidad, eran bautistas del sur. Nadie lo mencionaba. Nunca decían nada al respecto. Y yo nunca les presté atención. T.L. Osborne me dijo una vez, Copeland, gracias a Dios que naciste libre. ¿Y qué quieres decir?
No tuviste ninguna mala enseñanza religiosa que tuviste que aprender de nuevo. I mean, the first powerful message you El primer mensaje poderoso de sanidad que yo realmente escuché a Oral Roberts predicarlo, and I was working for y yo estaba trabajando para él. Y yo me afiancé de cada palabra. Pocos días después mi mamá me dio mi primer cinta de Kenneth E. Hagin. Gloria a Dios. Y, wow. I carried my New Testament in my Cargaba mi Nuevo Testamento en mi bolsillo todo el tiempo. for doing that. El propósito específico era porque allí es donde yo cargaba mis cigarrillos. That was the hardest thing. Y esa fue la cosa más difícil de la cual podía yo deshacerme. Y después de que nací de nuevo, yo odiaba el tabaco, pero no sabía cómo deshacerme de ellos. Los tiraba y de nuevo compraba más. Y los tiraba y compraba más. Pues la respuesta a eso fue poner mi Nuevo Testamento en mi bolsillo, donde antes ponía los cigarrillos. There was a meeting in Houston, Texas. Había una reunión en Houston, Texas, en la iglesia de Hilton Sutton. Hilton está ahora en el cielo y lo hecho me hace mucha falta. Y yo fui a ese evento, dejé mi trabajo, no tenía mucho dinero para llegar a casa. Estaba trabajando para mi papá y así es que llamé a mi papá, dejé mi trabajo y le dije a Gloria que no iba a venir a casa por un tiempo, que iba a ir para Houston. Drove in there, Y llegué a Houston and I thought, y pensé, wow, yo no necesito estar aquí con esta gente con cigarrillos en mi bolsillo, así es que los dejé en el carro. this meeting went for weeks. Esta reunión duró semanas, 6 semanas. Well, at the end of the second week, Al final de la segunda semana, a man came up to me and said, vino un hombre conmigo, me dio un dinero, me dijo, Copeland, váyase a su casa y traiga a su esposa, ella debía estar aquí, ya habían transcurrido 2 semanas. Le digo, muchas gracias, voy de camino. Fui, subí al auto y allí estaban esos cigarrillos. Ahí estaban sobre el visor. La palabra me había separado, no me hicieron falta. Yo no tuve que deshacerme de ellos, ya lo había intentado y no lo lograba. Fui separado porque era algo innecesario para mi vida. Una decisión, una elección. now I was a newspaper guy. A mí me gustaba mucho leer los periódicos. Yo leía todo lo que salía en el periódico. They were not comics. It was a funny. Era sacaba la página con los muñequitos, eso es lo que leía primero. Fui a la Universidad de Oral Roberts y pensé, bueno, esto sí que no sirve. Le dije a Gloria, ¿sabes qué voy a hacer? I'm going to fast my newspaper. Voy a ayunar por 7 días de no leer los periódicos. For you 53 years ago. Hace 53 años fuimos a la universidad. Ahora no he leído ni uno de esos periódicos desde ese entonces. No tengo tiempo para eso. I have time for this. Tengo tiempo para esto. Amén. No he leído uno desde entonces. No quiero leerlos. Amén. Eso es noticia después de que sucede. Estas son las noticias. La Biblia es noticias antes de que sucedan y aún noticias futuras. Gracias, Señor. Healing belongs to us. La sanidad nos pertenece a nosotros. La sanidad pertenece To the United States. a los Estados Unidos. Vayamos a Segunda de Crónicas, por favor. And wherever you're from, De donde quiera que tú seas, de cualquier nación que seas, que tú representes, for your la sanidad es para tu nación. Second Chronicles Segundo de Crónicas 7:12. 7:12. Then you can go to 14, but that's not the key.
Podemos ir al versículo 14, pero ese no es la clave. El versículo clave, 7:14, y dice, y se presentó el Señor a Salomón de noche y le dijo, he escuchado tus oraciones. ¿A dónde pone eso? Primera de Timoteo capítulo 2. He escuchado tus oraciones. He escuchado tus oraciones. Primero que todo, que sean hechas oraciones por todos los hombres, reyes, primeros ministros, primero, antes de hacer cualquier otra cosa. Oro por los presidentes. Todos los días. He escuchado creyentes decir, y no les estoy juzgando, porque hay muchos que están muy amargados y enojados y hasta gritan al hablar, pero estoy hablando. Yo no puedo orar por ese presidente. Oro por la oficina de él como presidente, el cargo. Yo no estaba de acuerdo con las políticas del presidente Obama, pero yo oraba por él. Los que usted cree que están erróneos son por los que debes de orar más. Es sumamente importante. ¿Por qué es que esta nación parece hacer tantas cosas absurdas y necias y algunas muy tontas? ¿Tienes dificultad en contestar eso? Más evangelio está siendo predicado aquí que en cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra. Es la única nación en la historia del planeta que fue creada por personas que aman a Dios y vinieron aquí para poder alabar a Dios libremente. Es la primera nación de su clase. Cuando George Washington fue inaugurado como presidente, entonces la capital estaba en Nueva York. Caminaron desde su lugar de reunión. Y el primer acto del Congreso fueron a una pequeña capilla que sobrevivió el ataque de 9/11 y dedicaron a la nación al Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. Y el presidente Washington fue hoy, se escuchó que él dijo, y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Ninguna otra nación en el mundo ha sido diseñada de esta forma. ¿Usted cree que el diablo se va a cruzar de brazos? Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. La sanidad pertenece a los Estados Unidos. He escuchado tu oración y yo he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. O si tuvieran el virus de corona o si mando pestilencia, dice, y si se humillare mi pueblo, no toda la nación, mi pueblo, diga, ese soy yo. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Porque ahora he elegido, estarán abiertos mis ojos a la oración en este lugar. Usted dirá que yo pienso que el Espíritu de Dios tenía en Timoteo esas palabritas como para sostener las páginas. No, él las puso ahí con propósito. ¿Cree usted que el apóstol Pablo conocía esta escritura? Por supuesto que sí. Doblemente, claro que sí lo sabía. Porque él escribió a Timoteo, pastor de la iglesia, y le dijo exactamente lo mismo. Se basa en esa escritura. Y eso fue lo que dijo. Fue lo que Dios dijo. Y el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, dijo lo mismo a Timoteo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, mi hijo, esto es lo que debes de hacer con tu congregación. Primero que todo, oras. Primero que todo, oras por reyes. No importa si es republicano o demócrata. Primero que todo, oras por él. Y luego oras por todos los hombres. Todos los hombres. Y luego se lo repite a la iglesia también en Éfeso. Ore, interceda por todos los santos en el Espíritu, continuamente. Aquí se están celebrando muchas oraciones, absolutamente. El fracaso de la iglesia, el éxito de la iglesia, es o un fracaso en oración o una vida de oración exitosa. En el comienzo de este ministerio, lo aprendí de mi padre en la fe, Oral Roberts, que la primera estructura en la Universidad de Oral Roberts fue esa torre de oración. No había nada más que un baldío y con monte. Y se levantó ahí la torre de oración. Lo que hacíamos cuando este ministerio comenzó, lo primero que hicimos, cuando construimos la cabecera, las oficinas centrales, lo primero que edificamos fue la capilla para oración. Ese es el motivo por el cual Terry ora primero que todo, al comenzar el día, al comenzar los servicios, comenzamos con oración. No comenzamos con predicación. Fueron al aposento alto y ¿qué? Oraron. Eso es lo que estaban haciendo cuando el Espíritu de Dios cayó sobre ese lugar. Orando. Oración primero que todo. El primer miembro de nuestro staff que tuvimos, Gloria y yo aprendimos todo esto del hermano Roberts y el hermano Hagen. Y lo estábamos hablando sobre ello. Tuvimos un buen amigo. Ella y su esposo estaban en la junta de este ministerio. Betty Dana. Y la empleamos para orar. Ese era su trabajo, orar todo el día. Le tomó mucho tiempo para poder orar todo el día. Y usted sabe que el diablo va a luchar contra ti y tu carne. Este es el ejercicio espiritual. Y tú tienes que entrar en esto. Y ella, usted no le da una petición de oración, porque ella va a recibir una respuesta. Amén, porque ora incesantemente. Gracias a Dios. La sanidad. Vayamos al Salmo 121. Me gusta este Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El hermano Hagen me contó esto y yo leí sobre esta mujer durante la Segunda Guerra Mundial en Londres. El bombardeo era constante de día y de noche. Y he hablado con personas que estuvieron ahí. Y el lugar donde refugiarse de las bombas era subterráneo. Y era un lugar realmente miserable. Y ella decidió que ella no iba a ir ahí. Se iba a quedar en su casa. Y nadie la vio en el lugar de protección contra las bombas y le preguntaron, ¿dónde has estado? Cuando ya la vieron, he estado aquí. ¿Aquí a dónde? En mi casa. En mi propia casa. ¿No tenías miedo? Y citó este pasaje. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Yo decidí que no era necesario que todos estuviéramos despiertos. Decidí quedarme en casa donde podía dormir. Dice que durmió de lo más bien. Y lo más hermoso de esto fue toda la cuadra de donde vivía ella fue totalmente destruida, menos la casa de ella. Dios construyó un muro de protección alrededor de la casa de ella. Ella lo creyó, actuó sobre ello. Su fe estaba actuando, porque la fe tiene hechos que corresponden. La sanidad pertenece al mundo. Vamos a ver algo aquí que el idioma inglés es maravilloso, pero tiene un problema gigantesco también. Tiene muchas palabras. Turn with me. John chapter 3. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Doctor David Witter, ¿puede traerme mi teléfono o el suyo? Quiero leer ahí algo de la concordancia. La palabra griega sozo se traduce sanidad, se traduce salvación, se traduce liberación. Apúrele, véngase rápido. ¿No puedes caminar y textear a la misma vez? No, eso no es lo que quería. Acá. Espérenme un segundo. Voy a usar el mío, lo conozco mejor que el suyo. Muy bien, vayamos a Juan, el capítulo 3, y vamos a ir al versículo 16.
that the world through him might be saved. Para que el mundo para que el mundo sea salvo por él, para mantenerse salvo, estar seguros, mantenerse libre de peligro y de destrucción, Rescue one from injury or peril, para que no tengas heridas ni sufras ningún sufrimiento o enfermedad, estar bien, estar sanado y hacer restaurada su salud. En esa misma palabra. when the Apostle Paul Así es que cuando el apóstol Pablo preaching, estaba predicando, now let me fix this thing up. I tell you how well. déjeme arreglar esto y ya les voy a explicar cómo quiero hacerlo. ¿Bien? I finally wrote down and bought these hearing aids. Mark, ya finalmente compré unos audífonos. He volado aviones y disparado de rifles y pistolas y algunas estupideces que he hecho. Finalmente me cansé de estar leyendo los labios, así es que me compré unos audífonos. Bueno, First time I wore it, la primera vez que los usé, out in Navajo, Indian. estaba predicando en la reserva Navajo de Indios, estaba sonriendo, And I did what I would normally hice lo que normalmente haría, phone, and they lo apagaba y ellos estaban sentados muy cerca de mí y yo tenía mi teléfono empezó a timbrar en mis oídos. Y eso no fue una broma. Mis oídos estaban timbrando. Y yo me empecé a reírme y estoy riendo y riendo. Y llegué y me dijo, ¿qué le pasó? Él los puede oír timbrando porque él estaba ahí cerca. Mi teléfono está timbrando, yo no sé ni quién me está llamando. Así es que tuve que ponerlo en el modo de avión para que alguien no me llame esta mañana. Pero quería que vieran eso. Así, when the Apostle Paul cuando el apóstol Pablo dijo, por el Espíritu Santo, when James wrote the church, cuando Santiago escribió a la iglesia translated in English, y fue traducido al inglés, is there any sick among you? ¿está alguno enfermo entre vosotros que llame a los ancianos de la iglesia, que impongan manos sobre él, lo unjan con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe? No dijo que sanaría al enfermo. Quise pensar sobre la persona que estaba traduciendo ese pasaje. A lo mejor no creían en esa. Él dijo que salvaría al enfermo. Esa palabra soso es la misma palabra que sanaría al enfermo. ¿Lo crees en el corazón? Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. I'm going to go ahead and put this, so you need to put your eyes on it. Voy a ir ahí. Fije sus ojos ahí. Veamos lo que dice en Romanos 10. This wonderful, magnificent faith chapter. Este poderoso capítulo de la fe. Verse 9. Romanos capítulo 10. What does Y faith say? el, The word is nigh thee, even in your mouth and in el your versículo. heart. That is the word of faith, which ¿Qué dice la palabra? Mas confess with your si confesares con tu boca a Jesús el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Soso, la palabra soso. Salvo quiere decir sano. Tener la versión clásica moderna lo explica aún en una forma más amplia. Así, told you about James 5:15. ya les hablé de Juan 5:16. La sanidad pertenece al mundo. ¿Por qué? Juan 3:16. Dios amó al mundo, que Él dio. Dios amó al mundo que le dio a Jesús, el sanador. Jesús
El Salvador pertenece al mundo. Jesús el sanador pertenece al mundo. Amén. Nobody was born again Nadie nació de nuevo. on this earth was born again. Nadie de los que él sanó había nacido de nuevo. And in some cases, he healed every man. Y en algunos casos él sanó toda clase de enfermedad y de dolencia. En algunos casos dice, y los sanó a todos. Had to be at least 3 jerks. Tenían que haber cuando menos 3 necios ahí en ese grupo. I dare say there were criminals in that crowd. Quiero asegurarles que a lo mejor habían criminales ahí en ese grupo. Y si no, lo eran después de irse. Really disobedient people. Y habían unas personas muy desobedientes. Some of them just grossly disobeyed. Algunos desobedecían en una forma abrumadora, aún después de recibir su sanidad maravillosa. Pero ese Jesús, le amo de todo corazón. Healing La sanidad then belongs pertenece to the body of Christ. al cuerpo de Cristo. Healing, La sanidad es nuestra. healing is ours to receive. La sanidad Healing is es nuestra, pero tenemos que recibirla y también darla. Mark, last chapter. El último capítulo, Marcos, el último capítulo de Marcos, vayamos ahí por favor. Wondering Estaban pensando God's will to heal. acerca de la voluntad de Dios para sanar. Do you remember he said to his ¿Se acuerdan que él dijo a sus propios seguidores, él les dio autoridad over evil spirits, unclean, sobre todo espíritu inmundo? and told them, Y les dijo, you have received freely give. libremente habéis recibido, libremente dar. Pero a mano Copland, ellos eran apóstoles, no cuando recibieron esa orden, ni siquiera habían sido llenos del Espíritu, tan solo eran discípulos. Discípulos. Amen. Until later, they became sick. Hasta más tarde fueron apóstoles. And it just never ceases to amaze me. Nunca ceso de asombrarme y maravillarme de las fuerzas sanadoras, de la fuerza sanadora que hay en Dios, Magnificence. la magnificencia de la sanidad del cuerpo físico. Y estoy caminando hacia acá, Latest edition. hacia mi último miembro de la junta de directores de Kenneth Copeland, el doctor Avery Jackson, el tercero. Amén. Gracias. Ven acá, cariño. This is what makes Avery work. Esta es la persona que hace que Avery trabaje o que funcione bien. This man, El doctor Avery, este hombre, outstanding neurosurgeon, el neurocirujano más extraordinario del mundo. knew he was going to be a brain surgeon. Sabía que iba a ser un neurocirujano desde que tenía 10 años. Escuchó al Señor decírselo. I spent time visiting. Pasé mucho tiempo visitándolo a él. Choices Las elecciones that he's made. que él ha hecho. I heard the Lord. Yo escuché al Señor. I want you to start walking and don't Quiero que comiences a caminar y no te detengas. Bueno, estaba muy cansado. Esto es algo minúsculo. and the Lord kept Y el Señor sí me siguió. Finalmente él dejó de instigarme. brilliant choice paid off. Y yo elegí hacer lo que él me había dicho. Sunday morning, El domingo en la mañana, 2014, en el 2014, después de la convención del suroeste, in my shower, estaba yo dándome una ducha real strong meeting, but y fuerte, a lot of pero spiritual
y tenía muchos ataques de parte del enemigo. Estaba pues enfrentando guerras espirituales. Y estuve ahí en la regadera con el agua caliente. Y si me daba la vuelta para acá, cuando me di la vuelta para levantar la toalla, pero hice esto. Y uno de los discos explotó en mi espalda y yo caí sobre mi rostro y no me podía parar. Y me levanté gritando. Hice una mala elección y tuvo resultados desastrosos. Tanto dolor, pero tomé otra decisión. Yo creo en los doctores. Gracias a Dios por ellos, especialmente los doctores que están llenos del Espíritu Santo, como Avery Jackson, que es un hombre disciplinado, tan disciplinado como para cuidar su propio cuerpo. Él tiene una vida sedentaria porque a veces está de pie 7 horas operando y él entra a su casa saltando. Yo llegaría a mi casa y ya me acostaría. Y también se estiraba mientras que estaba dándose una ducha, mientras se bañaba, para mantener su cuerpo. Esto fue lo que él me dijo. Escuchen los escogimientos. Él me dijo: yo dejo de alejarme de toda riña y debo mantener gozo y reírme cuando no siento como reírme. Si estoy en mal modo, puedo hacerle daño a una persona y pueden morir. Y yo rehúso estar en una forma de enojo, porque Él está esperando manifestaciones del don del Espíritu Santo mientras que está haciendo una operación y orando a Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, un predicador debía ser más sabio que eso. Yo lo he declarado. Nadie va a operar sobre mi espalda. Y toleré ese dolor, sufrí ese dolor por tiempo. Yo escogí no hacer ejercicio. Yo necesitaba nomás caminar. Pero para hacer una historia larga, estoy haciendo ejercicio en mi cuarto de ejercicios. Estoy ejercitándome más fuertemente que en cualquier otra época de mi vida. No tengo dolor. Un poquito de ese dolor ciático. Quería regresar en mi pie. Y decía: no, tú no me vas a poner eso de nuevo. Escuché al Espíritu de Dios decir: te está causando dolor por estar haciendo ejercicio en la banda eléctrica. Mi entrenador hace pocas semanas me introdujo a ir subiendo la inclinación de esa banda mecanizada. Gracias a Dios. Gracias a Dios que empecé a sentir un poco de dolor ahí. Con dolor hoy, pero fuerte mañana. Gracias, Jesús. La sanidad pertenece al mundo. Y Jesucristo no estaba siendo muy bueno cuando dijo esto. Verso 14. Después apareció a los 11, finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No dicen el nombre del predicador.
estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él puso a los creyentes en acción en ese mismo momento. Ustedes tienen que ejercer esa autoridad y poder de sanar. Fue lo mismo que les dijo a ellos. Ustedes ataquen a la enfermedad y todas las obras del diablo. Y no tengan temor ni se avergüencen de hacerlo. Háganlo. Y él les dijo fuertemente, vayan y háganlo. Y luego les dio una gran sonrisa. Así es que después de que el Señor les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y ellos fueron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Quiere decir que ellos salieron predicando en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Confirmó la palabra, no a ellos, sino que la palabra. Aleluya. Vamos, alguien grite, aleluya. Alaben al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alguien que está teniendo problemas en su garganta. El Señor me acaba de decir que están sanando de problemas en la garganta. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dije, te alabo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado, Señor Jesús. Sanidad pertenece al cuerpo de Jesucristo. En Hechos 10:38. Esto hace 10 años después del día de Pentecostés. Y hasta ese tiempo la iglesia era una iglesia judía. Y ellos estaban asombrados de que los gentiles fueran aceptados allí. Por las tradiciones religiosas, así siempre fue. Tuvo una visión y vio todos los animales y la sábana que bajaba. Y el Señor dijo: Pedro, matad y coma. No, Señor, nunca he comido cosa común alguna. Y el Señor le dijo: nunca llames algo que yo he dicho común. Los está preparando para ser apóstoles a los gentiles. ¿Sabe por qué escogió a Pedro? Porque él sabía que él lo haría. Él lo haría. Es una cosa que me gusta del presidente Trump. El Dios, si es la cosa correcta para hacer, hay que hacerlo. Hágalo. Y él hace cosas que la gente se enoja porque los otros no querían que lo hiciera, como mudar la embajada americana a Jerusalén. Vas a comenzar una guerra si haces eso. El tiempo en que lo hizo era vitalmente importante. Ahora era el tiempo. Y yo creo que por eso fue que el Señor puso al presidente Trump en ese lugar. Si no ha hecho ni una sola cosa más, eso es algo de lo más importante que él haya hecho.
A él realmente no le importa lo que otros piensen. And you ask him about legacy, and he'll say, what is legacy? Le preguntan sobre su legado y él dice, ¿eso qué es? No le importa si tiene un legado. Él tuvo un legado antes de llegar ahí. Parte de ello era malo, parte era bueno, pero a él no le importa. But from time to time, God has De momento en momento Dios tiene que llamar a alguien de ese calibre what has para hacer lo que tiene que ser hecho para ese momento. Amén. I'm satisfied that really called me, Yo estoy satisfecho que por eso fue que Dios me llamó a mí. no religious background. Yo no tenía ningún trasfondo religioso And I didn't care what anybody thought about y no me importaba lo que la gente dijera. it. My reputation. Yo perdí mi reputación hace mucho tiempo. No queremos comenzar a hablar sobre eso. Mejor no. My grandfather was my great Mi bisabuelo estuvo en la guerra civil. Era un joven de Tennessee. Y ellos, a Union soldier in Union. un soldado de la Unión, lo tomó y lo colgó de sus dedos pulgares para que él descubriera dónde estaban sus soldados amigos. Y mientras lo presionaron para hacerlo, Mr. Owens Did not know God. no conocía a Dios, No, to shout praise. no sabía gritar gloria a Dios, gloria a Dios. They were raised to know God. Los criaron para conocer a Dios, pero eso no lo había aprendido él. If I was anywhere from, except from Texas, Y si yo era de Texas, yo diría que él maldijo pero en Texas dirían echó maldiciones. just cussing, just loud, and he got a nickname cussing. Le dieron de sobrenombre el maldiciente Owens. My grandfather, Mi abuelo the tradition. tomó esa misma tradición. Now, my grandfather, Mi abuelo conocía al Señor. but he would go stand out in his pasture, Y él iba en el campo y se quitaba el sombrero y lloraba. Southern Baptist, Mi abuelita era una mujer nacida de nuevo sign his name, y mi abuelo no podía ni firmar su nombre, pero but he'd stand era temeroso de Dios y oraba todo el tiempo. funny, told funny jokes. Y contaba chistes muy extraños y raros. Él era mi héroe 9 years, y cuando yo tenía 9 años, I told my mother, le dije a mi mamá y a mi papá, estaba en el asiento trasero del auto y yo les dije, in Baptist circles, it was called going down front. durante entre los bautistas, decía que había que pasar al frente, nadie oraba, usted solamente pasaba al frente y firmaba una tarjeta. We're supposed to do that. Sus padres debían de hacer eso por usted. Within days, Dentro de unos pocos días. in the summertime, Yo estaba jugando durante el verano. World War II was on. La Segunda Guerra Mundial se estaba peleando en ese tiempo. Y Cussing demons. ese demonio de echar maldiciones se apoderó de mí. I died. Yo creo que si yo... You shall surely not die. Ciertamente no morirás. ¿Se acuerdan ese pasaje? And it got so strong. Y se me puso tan fuerte If I die, I die. que pensé, bueno, si me muero, me muero. Ajá. I started out, there was a rock laying in front of me. Había una roca enfrente de mí, le eché la pateé y le eché una maldición. Bad choice. Y una mala elección, mal escogimiento. Escogí mal, One thing that made it really dangerous, pero era my mother heard, lo que hubiera sido peligroso es que mi mamá me hubiera escuchado. Así es que
estoy parado ahí Back in those days, the driveway en, wasn't connected. en esos días. Los garajes no estaban conectados a la casa, estaban en la parte de atrás de la casa. Entré al garaje y empecé a echar maldiciones a los árboles, al cristal, a las paredes, empecé a maldecir todo. Gloria said to me one day, Gloria me dijo un día, Gloria BC, esto es Kenneth y Gloria antes de Cristo. after we got married, Poquito después de casarnos, she said, I'm not going. ella, yo no voy a salir al público con usted más. ¿Por qué, mi cariño? Terrible mouth. Porque tu boca es muy sucia. What the blank did I say? ¿Y qué? Eché maldiciones. ¿Qué fue lo que dije? Y eché. It's habit. Era un hábito. The night I got born again, La noche que yo nací de nuevo, el 7º día de noviembre, 1962, 8 o'clock in the evening, como a las 8 de la tarde, en Little Rock, Arkansas, I had just a huge experience. tuve una experiencia extraordinaria con el Espíritu de Dios. And I just prayed that simple little prayer. Hice una oración muy sencilla. Baptist Sunday school teacher, Es la maestra de la escuela dominical, la señora Taggart, y le llamábamos la vieja Taggart, little round black square, una mujer bajita, corta, y siempre usaba un sombrerito negro con una pluma en su sombrero. on the Baptist Sunday school. And Y durante la escuela dominical íbamos ahí, nos graduábamos de un año a otro. if we don't Miss Taggart, Y si no tenemos a la maestra Taggart, no vamos a ir, no nos vamos a presentar a la clase. Taggart graduated with Mrs. Taggart se graduaba con nosotros, pasábamos de una clase a otra y con ella. Y yo escuché la voz de ella. the Lord said to me, El Señor me dijo, Kenneth, if you don't get your life straightened out with me, Kenneth, si tú no te enderezas conmigo, te vas a ir al infierno. Yo, Señor, lo haré. ¿Qué debo de hacer, Señor? I heard Miss Taggart's voice. Escuché la voz de Mrs. Taggart. Jesus. Muchachos, ustedes tienen que invitar a Jesús a entrar en sus corazones. Eso suena tan necio como la primera vez que lo escuché. No sé qué más hacer. Dije, Señor Jesús, ven a mi corazón. I literally, Y yo, physically, literalmente, físicamente, it felt like a square. sentí como que un ladrillo cuadrado estaba en mi boca. And for several minutes, Y por varios minutos, somebody said it's like that square bar of Dial soap your mother. alguien dijo, era como esa barra de jabón que su mamá ponía en su boca para lavarte la boca. No, parecía que era mucho más grande, no podía cerrar la boca. Y luego desapareció. All profanity, Todas palabras malas, todas palabras profanas, en ese momento desaparecieron de mi vocabulario. Desaparecieron. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Peter opened his mouth. Pedro abrió su boca, Hechos 10:34, I perceived that God is no y dijo entonces, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace su justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de que predicó Juan. ¿Cuál fue esa palabra? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oh sí, hermano Copeland, pero ese era Jesús. No es, Dios fue el que le ungió. Dios le ungió. Y Dios te ha ungido a ti. Dios está contigo. Dios es tu sanador. Jesús es tu médico. Él es el gran médico.
Y Él no pierde ni un solo caso. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Vamos, alabemos al Señor. Alábenle, alábenle. Vamos, 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 alaben al Señor. Vamos, alábenle. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Dije, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y vamos a cerrar con Marcos 5. El versículo 23 de Marcos 5. Versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga, Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y fue pues con él. Amén. Él fue con él. Dije que él fue con él al momento. Se fue pues con él. Esto es en Capernaum. Este es el pueblo de donde era Jesús. Salió de Nazaret cuando lo corrieron de ahí. Y la escritura dijo que él iría a Capernaum. Él fue a Capernaum y montó sus oficinas generales allí. Y Jairo era líder en la sinagoga allí en Capernaum. Los fariseos en esa sinagoga realmente atacaron a Jesús fuertemente. Pero no Jairo. Vamos a hablar mucho más sobre él conforme progrese la semana. Y cierta mujer ha sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Jesucristo no salió de esa barca. Vino él de liberar al Gadareno. Él vino ahí para ir a casa. Y estoy plenamente convencido por la proximidad de su hogar, que su hogar estaban juntos el uno al otro, que eran buenos amigos. Pero él no vino ahí para ministrarle a su hija. Él no sabía nada de ese caso. Él es un hombre ungido de Dios, hijo de Dios, sí, pero él no hizo nada. Él ni siquiera se llamaba el hijo de Dios, se llamó hijo de hombre. Jairo no podía estar alrededor de él porque él se echó ahí a la orilla, porque todos le seguían. La multitud le estaba esperando, le despreciaban algunos, pero otros decían, él viene. Él no le dijo nada a Jairo. Luego de repente, este hombre, esta mujer agonizante, tocó el borde de su vestido. Y él se detuvo. Y él dijo, alguien ha tocado mi vestido. ¿Qué pasó? La fe entró en acción y la fe lo detuvo en la calle porque él tenía la voluntad y su amor para sanar. Vamos, alábenle y alábenle, por favor. En el nombre del Señor Jesús, alábenle.